Bienvenidos a un episodio más de Astronomía Descriptiva. Les habla Armando Causade y en esta ocasión les traigo el tema de la lluvia de meteoros de las Perseidas. Un tema muy actual porque será un evento que podremos observar en los cielos en todas partes del mundo sin telescopio a simple vista dentro de unas 3 noches. Ya se puede observar durante todos estos días, pero va a culminar y va a tener su mejor visibilidad dentro de unas 3 noches. Así que bien, vamos a pasar a la agenda. Hoy vamos a hacer esto breve, utilizando el formato de los 15 minutos. En primer lugar, los anuncios. En segundo lugar, fotografías de la audiencia. En tercer lugar, voy a hablar un poco sobre los meteoros en general. Y en cuarto lugar, pues les traeré información más específica sobre esta lluvia de meteoros de las Perseidas, que ya se está viendo y que va a culminar en unas 3 noches. De pronto, el único anuncio que tengo es que el pasado mes de julio de 2025 no pudimos presentar la charla que correspondía para ese momento, un recorrido virtual del Observatorio de Arecibo. Y tengo la intención más adelante de presentarles esta charla, que realmente ya tengo el audio grabado, tengo las diapositivas que les voy a presentar. Lo que me falta es editarla. El pasado mes de julio fue un mes muy complicado. Yo estoy muy bien, no me ha pasado nada, pero son cosas que ocurren. No pudimos presentar la charla, pero no quiero que se pierda el tema. Así que continuamos, como siempre, presentando estas charlas todos los meses. Lo estamos haciendo ahora en agosto. Vamos a hacer el intento. A ver si no puedo prometer nada específico, pero vamos a ver si antes de que termine el mes por lo menos podemos hacer el intento de que esta charla que correspondía para julio sobre el desaparecido Observatorio de Arecibo, eh, podemos entonces presentarla. Vamos a hacer el intento, si no de cualquier manera saldrá más adelante, pero si pudiéramos hacerlo antes de que terminara el mes, pues así pues como que no perdemos la secuencia de lo que hemos estado haciendo. Así que en los próximos meses, como siempre, pues seguiremos normalmente realizando estas charlas. Siempre hay personas que todos los meses escuchan estas charlas y me envían fotografías, y en esta ocasión el amigo Guido Santacana me escribió un correo electrónico que me incluía esta fotografía del 19 de julio de 2025 del cúmulo globular Messier 13 en la constelación Hércules. Y me pareció excelente esta fotografía, así que quería compartirla. Esto se hizo con un telescopio relativamente pequeño. Es un telescopio Dwarf, uno de estos nuevos instrumentos que vienen ya optimizados, diseñados y preparados para hacer fotografía astronómica. Realmente no son instrumentos pensados para observación. Son instrumentos diseñados exclusivamente para fotografía. Y bueno, ya vemos el resultado. Esto es un resultado que hace 25 o 30 años hubiera requerido quizá uno de los grandes telescopios del mundo. Y hoy día, pues con un telescopio relativamente sencillo, al alcance de todo aficionado, pues se puede hacer este tipo de trabajo. Excelente, Guido. Y le agradezco mucho que me haya enviado esta fotografía. También quería ofrecer un repaso y darles un recuerdo también de un evento que va a ocurrir antes de la salida del sol el próximo lunes 11 de agosto de 2025. Antes de la salida del sol. Esto es un evento matutino, no vespertino. Vamos a tener un encuentro de 1 grado en el cielo matutino de los planetas Venus y Júpiter. Y esto es un extracto de estas tablas, estas listas de información que yo siempre incluyo en las presentaciones que hago en enero cada año, haciendo como un resumen de los eventos más importantes que se van a observar en el cielo durante el año. Y pues quería darles este recuerdo. A mí personalmente me llama la atención los encuentros de los planetas Venus y Júpiter porque luego del Sol y la Luna son los astros más brillantes del cielo. Y estamos hablando de un encuentro de 1 grado.
no como que van a estar tocándose en el cielo, pero van a estar relativamente cerca. Estos son 2 veces el diámetro de una luna llena, relativamente cerca. Son 2 astros brillantes que se observan a simple vista. Esto se va a ver en todas partes del mundo, no requiere telescopio. Y recordemos, el próximo lunes, 11 de agosto de 2025, antes del amanecer. Bien, o sea que no vayamos a cometer el error de mirar al atardecer porque ya sería muy tarde. Esto va a ocurrir antes de la salida del sol. Bien, bueno, vamos a hablar un poco sobre las lluvias de meteoros en términos generales. Y yo creo que el meollo del asunto es distinguir lo que es un meteoro de un meteorito, porque hay mucha confusión. Y también distinguirlo de lo que es un meteoroide. En primer lugar, un meteoroide es un cuerpo que generalmente es muy pequeño para ser un asteroide, generalmente menor de 1 metro, porque si fuera mayor de 1 metro en su diámetro, pues ya podríamos estar hablando de un pequeño asteroide, menor de 1 metro. Y estos cuerpos que no están quietos en el espacio, todo en el universo se mueve, y en nuestro sistema solar, pues estos pequeños cuerpos menores de 1 metro se mueven en torno al Sol, generalmente tienen su órbita en torno al Sol. Si no se acerca hacia nosotros y se mantiene en esa órbita relativamente estable, eso es un meteoroide. Si se acercara a la Tierra y entrara a la atmósfera de la Tierra, que es lo que estamos viendo en esta fotografía, que entra en la atmósfera, posiblemente es un cuerpo que tiene 1 centímetro, medio centímetro, 1 milímetro, quizás como un grano de arena o un grano de hielo. Si fuera una partícula desprendida de un cometa, podría ser entonces un grano de hielo. Pero en este caso, indistintamente que sea un grano de roca o un grano de hielo, si entra en la atmósfera a una velocidad de unos 15, 20, 25 kilómetros por segundo, bastante rápido, hay fricción, esto se quema. En estas altas temperaturas, pues se puede ver este destello luminoso. Y eso es lo que llamamos un meteoro. Generalmente se quema en la atmósfera y esto no va a sobrevivir su paso por la atmósfera, no va a llegar a la superficie. Y esto es lo que llamamos un meteoro. Ya si tuviera mayor tamaño, digamos un cuerpo grande, o sea, un pequeño asteroide, un pequeño cometa de unos 60, 80, 100 metros, que sobreviviría su paso a través de la atmósfera y llegaría a la superficie, probablemente ocasionaría un cráter y dañaría bastante la superficie. O si cayera en el mar causaría una oleada. Eso sería un meteorito que atraviesa la atmósfera, sobrevive su paso por la atmósfera y llega a la superficie. O sea que meteoroide es el que tiene su órbita estable alrededor del Sol, no necesariamente se acerca a nosotros. El meteoro es esa pequeña partícula que entra a nuestra atmósfera, pero es muy pequeña, se quema y nada va a llegar a la superficie. Eso es un meteoro. Y es lo que estamos viendo aquí. Que tiene una luna casi llena, el planeta Júpiter está aquí también en esta fotografía, que es muy interesante. Y esto no necesariamente es un meteoro de las Perseidas, esto fue de las Táuridas del Sur en octubre de 2024. Así que, y si llegara a la superficie, eso ocurre en muy pocos casos, pero puede ocurrir. Tendría que ser un cuerpo de mayor tamaño para que sobreviva a la atmósfera. Pues eso sería un meteorito. ¿Bien? Yo creo que vale la pena distinguir esos términos. Bien. Principales lluvias anuales de meteoros. Estas son las principales. Podemos tener más de 50 o 60 al año. Pero vamos a decir lluvias que exceden los 25 o 30 meteoros por hora. Hay 5 principales. Las cuadrántidas en enero, las eta acuáridas en mayo, las perseidas, de las cuales vamos a hablar un poco más en detalle, en agosto cada año, las oriónidas en octubre y las gemínidas en diciembre. La mayoría de estas lluvias de meteoros proceden del particulado dejado en el espacio por cometas, en algunos casos por asteroides, como ocurre con las gemínidas a fin de año y como ocurre también con las cuadrántidas a principios de año. Pero generalmente es partículas de hielo. Puede haber polvo también, puede haber pequeños trozos de roca también. Y este particulado dejado por los cometas, en este caso particular de las Perseidas, pues se encuentra particulado en ciertos puntos de nuestra órbita en torno al Sol.
y esos son unos puntos relativamente fijos de la órbita. Nosotros atravesamos ese punto de la órbita en la primera mitad del mes de agosto cada año. Nos encontramos con ese particulado. En el caso de las Perseidas procede del cometa Swift-Tuttle. Se ha podido identificar. Y este evento culmina la noche del 11 al 12 de agosto. Esa es fecha específica para este año 2025. Estas lluvias de meteoros generalmente se pueden ver desde varios días antes, varios días después, en algunas ocasiones hasta un par de semanas antes o un par de semanas después. No tiene que ser en esta fecha exacta, pero en esa fecha, cuando culmine el evento, es cuando mayor cantidad de meteoros vamos a tener. Si esta lista que yo les incluyo dice 100 meteoros por hora para las Perseidas, miren que lo he señalado en color rojo con una flecha. Las Perseidas, 100 meteoros por hora es para esa noche. Una noche antes, una noche después ya podemos reducir esa cifra a la mitad, 50 meteoros por hora. 2 noches antes, 2 noches después podemos reducir esa cifra a una cuarta parte. O sea, que podemos ver estos meteoros varios días antes o después, pero perdemos mucha cantidad de meteoros. Lo ideal es verlo la noche en que ocurre el máximo. De hecho, este máximo para las Perseidas este año 2025 está pronosticado para el martes 12 de agosto, específicamente a 16 horas. 16 horas sería 4 de la tarde, tiempo local para nosotros aquí en la isla de Puerto Rico, en la cuenca del Caribe. O sea que podría funcionar mejor observar en la madrugada de la noche del lunes 11 de agosto al martes 12 de agosto de 2025. Lo mejor sería antes de la salida del sol el 12 de agosto. Observación matutina el 12 de agosto. No estaría de más intentarlo la noche del 12 al 13 de agosto. Podría funcionar también. Y bien, eso es lo más importante que vamos a tener en el cielo para el mes de agosto. Hay unas cuantas cosas importantes. Y vamos mientras tanto a mirar esta fotografía que tampoco pertenece a las Perseidas, esto pertenece a la lluvia de las Gemínidas, obtenido en 13 de diciembre del pasado año 2024, pero esto es lo que vamos a ver en el cielo. Y hay 3 cosas importantes para tratar de acercarnos a ese posible máximo de 100 meteoros por hora. Esas son cifras muy optimizadas que presumen unas condiciones muy favorables. Primero, presume que el cielo va a ser muy oscuro. Si no tenemos un lugar perfectamente oscuro, si vivimos en la ciudad, en los suburbios, esa cifra de 100 se reduce ya a la mitad, a una cuarta parte yo lo reduciría básicamente. A una cuarta parte y a veces hasta menos. O sea que se presumen cielos oscuros. Aunque tengamos cielos muy oscuros, tenemos una situación que vamos a tener una luna llena el próximo sábado 9 de agosto. O sea que si observamos la noche del 11 al 12 de agosto, tenemos una luna 2 días pasada de llena, una luna que va a molestar bastante. Una luna brillante que va a estar casi toda la noche. No va a ser imposible la observación, pero va a reducir bastante esa cantidad de meteoros. Yo diría que ya se puede reducir a 30, 25. O sea que no pienso muy posible que vayamos a ver esos 100, ¿verdad? Pero siempre va a ser un evento interesante. Eso es lo primero, tenemos que tener un cielo oscuro. Este año pues la luna va a molestar un poco. Segundo, ya había mencionado la importancia de observar cerca de la fecha de culminación. Podemos quizá mirar 1 o 2 noches antes, 1 o 2 noches después, pero esas cifras se van reduciendo a la mitad, a una cuarta parte, o sea, y si ya no tenemos un cielo completamente oscuro, pues estamos hablando de que estas cifras de 100 se pueden reducir a 18, a 15, a 12. Repito, no deja de ser interesante porque las Perseidas es una lluvia que se caracteriza porque tiene muchos meteoros brillantes y que en algunos casos también se caracteriza porque estos meteoros dejan un rastro. Yo he visto meteoros en las Perseidas tan brillantes como la luna llena. Yo he visto meteoros muy impresionantes. Y muchos de ellos lo suficientemente brillantes para poder distinguir un color. Y esto, lo mejor de todo, es que esto no requiere un telescopio. Esto se ve a simple vista. Hay un tercer detalle. Tercer detalle que es importante. Mientras más avanzada la noche, más meteoros se van a ver. Lo ideal es empezar después de medianoche. Ya a las 2 o 3 de la mañana aumenta la cantidad de meteoros. Y ese máximo de esos 100 meteoros por hora que yo había mencionado, eso es una cantidad idealizada, optimizada, que se lograría quizás 1 hora antes del
2 horas antes de la salida del sol. Quizás 1 hora antes de la salida del sol, pero 1 hora antes de la salida del sol ya el cielo está empezando a aclarar. Dependiendo de la latitud que uno se encuentre, en algunos lugares 1 hora antes de la salida del sol ya el cielo puede estar bastante claro. Vamos a decir quizás 1 o 2 horas antes de la salida del sol es el momento óptimo. Mientras más cercano nos encontramos en tiempo al amanecer, antes de la salida del sol, más se optimiza la cantidad de meteoros que podemos ver. Ese es el tercer punto. Les había dicho también, se optimiza con una fecha cercana a la culminación. Y otro punto, se optimiza también con cielos oscuros. Este año la luna va a molestar. O sea que, por eso digo, es importante tener las expectativas claras. Vamos a observar meteoros brillantes, hermosos e interesantes. No quiere decir que este año vamos a observar los 100 meteoros por hora. Ojalá podamos llevarnos esa sorpresa, pero no creo que sea el caso. Bien, y para ir concluyendo, ya había mencionado que esto es una observación que no requiere ningún tipo de telescopio. Es más, un telescopio no ayudaría en nada. Esto se hace a simple vista. ¿Qué yo hago? Yo subo al techo de mi casa, yo tengo un colchón plegadizo, despliego mi colchón, me recuesto en el colchón, miro hacia arriba un par de horas, no hay que estar toda la noche fuera, un par de horas, y miro hacia arriba y disfruto muchísimo estos eventos. No hay que mirar en una dirección específica del cielo, le llamamos Perseidas porque la radiante parece estar en la constelación Perseus, que se refiere a Perseo, el héroe mitológico, y los meteoros parecen radiar partiendo de esta área, pero eso no significa que hay que mirar a esa región del cielo. No. Se puede mirar a cualquier lugar del cielo. ¿Qué yo hago? Yo subo al techo de la casa, coloco un colchón plegadizo, me recuesto, yo miro directamente hacia arriba, yo miro hacia el cenit. Usted se puede sentar y mirar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, donde más conveniente le sea. Quizá algún lugar que no tenga un edificio, que no tenga un árbol, que no tenga alguna obstrucción, alguna parte del cielo, una sección del cielo que usted tenga relativamente despejada o limpia, pues, o sea, usted puede mirar en cualquier dirección del cielo. Cualquier dirección, no necesariamente hay que mirar a la radiante. Bien, así que nada, si hacen alguna observación interesante, pues me pueden avisar. Podemos compartir alguna de esos apuntes o notas o experiencias que ustedes me pongan por escrito o fotografías que me envíen. Siempre me gusta pues escuchar a ustedes. Bien, yo creo que con este resumen que incluye información que ya antes habíamos presentado, pero que la repetimos a veces para beneficio de las personas nuevas que se acercan a escuchar estas charlas. Y de cualquier modo, para los que ya me vienen escuchando desde hace unos cuantos años, pues sirve de repaso. El libro Astronomía Descriptiva sigue disponible en su segunda edición del año 2020. Y bien, con eso los dejo. Que tengan una noche excelente, un magnífico fin de semana y será hasta el próximo mes de septiembre.